Ahora, Álvaro. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, Gustavo, Francisco? Todo muy bien. Buenísimo, pues nada, muy buenos días. Bienvenidos a este evento, gracias por la invitación. Estoy aquí con Gustavo, con Francisco y queremos pasar un buen momento con ustedes hablando un poco de adopción digital. Entonces, Gustavo, si quieres compartir la pantalla, les contamos muy brevemente quiénes somos y qué vamos a hacer el día de hoy. Yo soy Álvaro Díaz, colidero del equipo de Fior para HCA, que es Hispanic South America. Estamos en 4 países, en Argentina, Chile, Perú y Colombia. Y hoy estoy con Gustavo, que lidera el equipo de Chile, con Francisco, que es un líder también del equipo de Chile. Así que Gustavo, Francisco, ¿y quieren presentarse? Adelante, Pancho. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, soy Francisco Aldana, soy líder de experiencia digital en el equipo de Fior. Y eso, o sea, llevo 10 años trabajando más o menos en el rubro de experiencia digital, así que con hartas ganas de compartir las experiencias que hemos vivido durante este tiempo en Fior y también en Accenture. Buenísimo. Me presento, soy Gustavo Soto, soy el líder de Fior de acá en Santiago. Trabajamos en conjunto ahí con Álvaro y el resto de otros estudios de la región de Fior. Estamos hace poco, ¿no es cierto?, lanzando estos nuevos estudios de HCA, que le llamamos a la región de Hispanic South America, y estamos súper contentos de poder compartir detrás de estos espacios, ¿no es cierto?, de conocimiento y de conversación, donde, como decía Francisco, en todo el conocimiento que hemos desarrollado, también algunos de acá somos profesores en la universidad, así que nosotros encantados de compartir y poder abrir este conocimiento para el resto de la organización. Y no sé, Álvaro, si quieres agregar algo, ahí está el resto del equipo que estuvimos cerrando el año. Sí, bueno, gracias Gustavo, gracias Francisco. Bueno, la idea es que tal vez algunos no han escuchado de Fior, algunos han escuchado más de Accenture. Nosotros somos la consultora de innovación estratégica de Accenture a nivel global. Somos más de 1.300 consultores. Aquí está el equipo HCA, donde somos 60 personas extraordinarias que venimos de 3 diferentes áreas, ¿no? Como Gustavo, Francisco, venimos del área de diseño. Algunos como Gustavo y yo estudiamos ergonomía, tenemos toda esa parte de interacción, pero tenemos también una parte del equipo que viene de ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, y otra parte del equipo que viene de negocios. Entonces lo que hacemos es a profundidad entender las problemáticas y ver qué tipo de solución podemos darle. Y tenemos 3 focos principales. Un foco que es diseño de experiencias como tal, un segundo foco que es diseño de modelos de negocio y el tercero que es más un tema de cultura. Así es que vamos a darle la palabra a Gustavo para que empecemos a entrar en el tema y empecemos a trabajar en conjunto. Así que dale, Gustavo. Buenísimo. Uno de los objetivos también de la sesión de hoy día es que se desarrolle una conversación. Entonces vamos a estar muy atentos a las preguntas que nos puedan hacer y también a que sea un espacio de conversación junto con Álvaro, junto con Francisco, para poder ahondar en esto de la adopción, que es algo que nos tiene a nosotros bien inquietos últimamente. ¿Y por qué? Porque se habla mucho de la transformación digital, se habla mucho de, ¿no es cierto?, digitalizar procesos, se habla mucho de cómo generar una nueva realidad, ¿no es cierto?, para los usuarios, pero finalmente, al final del día siempre son personas las que están al final, las que terminan utilizando los servicios. Y por lo general hoy día hay 2 tipos de preguntas que nos están haciendo las empresas con las cuales nosotros trabajamos y ayudamos, que tiene que ver primero con si su producto está respondiendo a las necesidades de los clientes, porque al parecer no están usando mucho los canales, no están usando mucho la aplicación, no están entrando mucho al sitio. La gente sigue llamando y uno hace el esfuerzo de hacer una aplicación, de hacer un sistema y la verdad es que la gente parece no responder. Y segundo dice, ¿qué acciones tengo que ejecutar, ¿no es cierto?, para potenciar la opción? Es decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para que los usuarios efectivamente utilicen los servicios o los productos que nosotros estamos desarrollando? Y esta es una constante que nos ha pasado durante el último tiempo, porque finalmente uno puede hacer un muy buen desarrollo, meter mucha tecnología, pero al final del día hay muchos usuarios que no terminan usando, ¿no es cierto?, los productos y servicios que estamos utilizando.
Y a nosotros nos gusta hablar de la adopción, más, no tiene que solamente, se habla mucho de la adopción, ¿no es cierto?, como el acceso a. Pero finalmente lo que queremos hablar hoy día es cómo hacemos que los usuarios utilicen nuestros servicios, utilicen las cosas que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Y creemos que la adopción es un proceso. En la vieja escuela, por así decirlo, en muchas organizaciones se entiende la adopción como en el minuto final, donde uno termina de hacer un proyecto, por ejemplo, una aplicación, y dice, bueno, ahora vamos a hacer un manual, ahora vamos a hacer un entrenamiento, ahora vamos a hacer una serie de acciones, ¿no es cierto?, que ayuden a que la gente use el producto. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que eso a veces tiende a ser un error, ya que tiene que ser la adopción mirada como un proceso mediante el cual, como dice ahí, los usuarios se convierten, ¿no es cierto? O sea, las personas se convierten en usuarios del producto, y eso tiene que ver con cómo nosotros acompañamos a los usuarios, los llevamos dentro de distintos procesos, valga la redundancia, distintos pasos para que logren la adopción. Entonces, esto no es algo que pasa al final del camino, es algo que pasa constantemente, porque mientras más cercano estemos a los usuarios en un proceso, en un principio, perdón, va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, lograr esta adopción. Y lo otro importante que es ahí es que se habilita una relación. Cuando hablemos de adopción, entramos ya en un proceso de relación. A veces las relaciones son más complejas, a veces las relaciones andan todo bien, pero finalmente las relaciones es el minuto donde uno escucha al que está al frente y le dice, bueno, ¿por qué no estáis usando este producto? ¿Por qué esta aplicación no están dando? Y la verdad es que tener el oído abierto para poder entender ese feedback y poder entender por qué las personas no están utilizando el servicio, esa es una de las grandes claves, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo general cuando nosotros como usuarios utilizamos un servicio es porque vemos un valor en ese producto o servicio y también se nos hace fácil usarlo. Yo muchas veces a los alumnos de la universidad siempre les pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, piensen ustedes, la audiencia, que se van a la cocina, un caso súper mundano. Se van a la cocina a preparar un sándwich, ¿ok? Y piensan que van al refrigerador, sacan, no sé, un queso, sacan el pan y van a la gaveta, ¿no es cierto?, donde están los cuchillos y eligen uno. Y siempre el mismo. Y les puedo asegurar de que siempre van a escoger el mismo cuchillo. ¿Por qué? Porque ese elemento hoy día, en su cabeza, funciona muy bien, ha funcionado muy bien otras veces, ¿ok? Entonces es tremendamente útil para cumplir esa tarea y obviamente le resulta fácil de usar, ¿ok? Disculpen el ejemplo mundano, pero la verdad es que así uno se relaciona con los objetos. Los usuarios no buscamos grandes transformaciones ni grandes comunicaciones, sino que cuando un objeto funciona bien, la verdad es que somos capaces de tomarlo. No sé, Álvaro o Francisco, si quieren agregar. Sí. Está muy bueno el ejemplo a esta hora de la mañana de lo que dices del pan y cómo se hace un sándwich. Y les cuento sobre un proyecto muy interesante que alguna vez Toshiba nos contrata y nos dice, necesitamos ver un tema de adopción en 3 países de la región, en Chile, Perú y Colombia. Y Toshiba era una empresa y sigue siendo muy fuerte en tecnología y es más de Product Center Design, ¿no? Centrados en el producto. Y empezamos a encontrar, eso fue hace más o menos unos 7 años, y veíamos cómo la gente estaba adoptando cada vez más los Mac, ¿no? Y nos decían, venía el equipo de Estados Unidos y decía, pero no entiendo en Chile por qué cada vez más utilizan Mac cuando aquí le estamos dando una máquina que tiene la mayor potencia, que se puede caer y sobrevive, que puede, ¿no? Y le decíamos, es algo que es bien complejo de explicar en el sentido que son necesidades humanas. Y acá estamos hablando de algo que tiene que ver mucho más de funcionalidad. Para alguien es mucho más sencillo tal vez utilizar Mac. Para alguien puede llegar a ser algo que estamos dentro de una comunidad Mac. Pueden haber múltiples factores. Y decían, sí, pero es que el disco duro de nosotros, recuerdo, es 456, 556, 3600 gigas. Y decíamos, sí, pero la persona no está entendiendo esto. Y estábamos comparando en los países, digamos, como en Chile ya estaban mucho más, digamos, siguiendo esta línea de Mac. En Colombia íbamos en la mitad, en Perú iba mucho más atrasado. Pero esto mostraba que hay un tema también cultural. Y es cómo la gente lo adopta, cómo mi comunidad lo adopta. Y ahí vienen muchos de los estudios, entre otros que llaman Behavioral Economics, economía del comportamiento. Y es esas decisiones que no necesariamente son funcionales, que son emocionales. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hago yo para adaptar esto? Así como ese cuchillo que yo siempre tomo y es el que me gusta y creo que viene mucho más rico si le pongo con este cuchillo. Ese tipo de temas, ¿cómo hago yo para estudiarlos y cómo hago yo para llegarles con el mejor producto a la persona? Ese es el gran desafío que tenemos.
Buenísimo. Se van a dar cuenta, sobre todo la audiencia, de que nosotros siempre vamos a hablar desde Fior desde el lado de los usuarios. No porque creemos que, no por un tema solamente de filantropía, sino porque obviamente creemos que, ¿no es cierto?, que movilizando a las personas, que entendiendo a las personas, vamos a lograr, ¿no es cierto?, los objetivos tanto de adopción como de negocio, que, ¿no es cierto?, que buscamos. Pero en resumen, como usuario, y siendo bien simple, ¿qué necesitamos los usuarios? Básicamente, nuestra hipótesis es que necesitamos dos cosas bien importantes. Uno, el poder entender, ¿no es cierto?, y activar, el entender cómo funcionan las cosas. Sobre todo hoy día, en el contexto donde estamos, tras el estallido, tras toda esta nueva avalancha, ¿no es cierto?, necesidades de la gente, lo que estamos buscando son claridad, queremos humanidad y queremos certezas. Es decir, queremos nosotros tener el control sobre las cosas con las cuales nos interactuamos. Y eso forma parte ya base de cualquier interacción, ¿no es cierto?, de cualquier servicio o producto que nosotros diseñemos. Y lo segundo, queremos que las cosas funcionen como espero que funcionen. Esto es medio tricky, se lo voy a explicar con un par de ejemplos, pero realmente nosotros como usuarios tenemos una carga mental, ¿no es cierto? Nosotros como usuarios ya nos hemos relacionado con el mundo durante un buen par de años, los que tenemos un poco más de años, y hemos desarrollado y hemos ido alimentando nuestro modelo mental con distintas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, imagínense en este ejemplo, cuando yo soy cliente de un banco y ocupo la aplicación de ese banco, y después con esto de la portabilidad financiera me voy a cambiar de banco, yo voy a esperar que esa aplicación funcione al menos de manera similar, que al menos los conceptos se parezcan, que yo pueda interactuar, ¿no es cierto?, con servicios, me pueda ir moviendo por distintos servicios y esperando que las cosas sean consistentes, o al menos que las cosas yo las pueda seguir usando, ¿ok? Es por eso que a veces es tan difícil a veces cambiarse un sistema operativo, ya que estaba nombrando Álvaro ahí, cuando uno, no sé, tenía Android o tenía iPhone y se cambia ese sistema operativo, le cuesta un poco las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, y cuando las cosas cambian, nosotros reaccionamos con cierta reticencia, y ¿por qué? Porque finalmente las cosas no funcionan como funcionaban antes, y ese es uno de los grandes desafíos. Aquí, perdón, se nos va a salir lo profesor por todos lados. Ese señor que está ahí no es nuestro abuelito, sino que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Después de un par de años haciendo clases, logré pronunciar su nombre y apellido. Básicamente, que muy querido, este profesional nos cuenta sobre un modelo que se llama el Flow, que está aplicado a varios tipos de industria, pero inicialmente nos interesa mucho porque nosotros como usuarios, cuando entramos dentro de un proceso de interacción, imagínate, primera vez que yo entro, por ejemplo, a hacer una transacción en una aplicación de un banco, o a comprar bolsa en una aplicación de telefonía. Yo me encuentro con un sistema que propone, pero acá que está en inglés, tiene ciertos desafíos y los usuarios tienen ciertos, ¿no es cierto?, skills o tienen ciertas capacidades. Entonces, Flow se le llama a la diagonal que cruza, ¿no es cierto?, estos dos ámbitos. ¿Y por qué? Porque finalmente cuando un sistema es muy desafiante, se produce ansiedad y uno, ¿no es cierto?, deja de usar los sistemas. O la verdad es que dice, no, esta cuestión es muy compleja para mí, es muy difícil de usar, y dejo de usarla. Y por otro lado, cuando siento que las cosas, de alguna manera, mis skills son superiores, se produce principalmente aburrimiento, deserción, porque yo no soy capaz de entender o ver el valor, ¿no es cierto?, que está explícito en esto. Esta lógica es muy aplicable también a los videojuegos. ¿Se acuerdan? Por eso la etapa 1, a los más viejos se van a acordar, la etapa 1 del Mario 1 es más fácil que la etapa 2 y es más fácil que la etapa 3. ¿Por qué? Porque el sistema te va llevando, ¿no es cierto?, por un canal donde se va buscando la opción. Entonces, esto de que los usuarios entiendan y activen no es algo fortuito, no es algo de que, uy, justo abrí un mail, o justo recibió este estímulo y las personas entraron, sino que es un proceso, ¿no es cierto?, en el cual nosotros llevamos a los usuarios a través de este canal, porque cuando entendemos que los usuarios no están haciendo alguna acción, tenemos que ir a entender por qué se está produciendo esa deserción, que puede ser dada por dos cosas, por el valor percibido o porque efectivamente el sistema es muy difícil y no logro entender. ¿Okay? Y ahí, Gustavo, te interrumpo, alguien en el chat está poniendo muy interesante, dice, es la inherente resistencia al cambio. Y les cuento bajo un ejemplo que tal vez algunos escucharon, tal vez no les tocó. Resulta que Microsoft hasta el año más o menos 2002-2003 iba subiendo unas versiones de sus productos de Office en los cuales las versiones tenían pequeñas modificaciones. Y en el 2003 yo trabajo con ellos y resulta que tenían un gran desafío y era que estaba tan mal diseñado que dijeron tenemos que cambiar totalmente la interfaz. Y era en este modelo que nos está mostrando Gustavo, es que ya la gente estaba o bajo el tema de la ansiedad, ¿no es cierto? Toda esa parte del desafío, o la verdad lo aburría. Y les doy un ejemplo que pasaba en ese momento. Cuando uno tenía algún problema, alguna pregunta, salía un Einstein dentro de Office
a explicarte y salía un perrito y uno le da ganas era de matar al perro, de pegarle a Einstein porque no te solucionaba eso. Y hicieron esta decisión y yo trabajé con ellos cuando estaban haciendo todo el cambio de interfaz y eso fue súper complejo porque tuvieron que desplegar todo un equipo de entrenamiento en Norteamérica para todas esas personas que llevaban 10 años utilizando las interfaces que iban cada vez más actualizándose y se cambió totalmente y tomaron la decisión de decir, y me lo decía el director de experiencia de Microsoft, es aceptar que estábamos en el camino equivocado y tenemos que cambiar totalmente. Pero esa resistencia al cambio es muy compleja porque mucha gente prefiere quedarse en esa interfaz que así esté funcionando mal. Ya la conozco y no pasar a esta nueva dimensión de una interfaz donde vamos a hacer cosas y donde todavía tengo que empezar a aprender. Entonces, son esas grandes decisiones que debemos dar para estar totalmente en este flow, ¿no? Y los que quieren un poco ver más este flow, cómo funciona, los invito a esta película Soul de Disney Plus, donde muestra exactamente qué es cuando yo me meto en ese flujo y cuando entro en esto, ¿no? Buenísimo, gracias Álvaro. Sí, o sea, este modelo puede ser utilizado para muchas dimensiones. Acá yo me quedo sobre todo lo que estás recalcando tú respecto del cómo se logra la adopción, porque esta resistencia al cambio finalmente es algo inherente en nosotros. Nosotros todos los días nos acostumbramos y de vuelta, cuando se nos rompa el cuchillo, de ejemplo del principio, vamos a encontrarnos en un problema, ¿no es cierto? Y vamos a querer buscar el mismo cuchillo, comprar el mismo cuchillo. Pero finalmente el mensaje es, nosotros vamos a empezar a diseñar nuevos sistemas, vamos a empezar a entender que las personas, ¿no es cierto?, utilizan o no. Y acá el mensaje es, vayamos llevando a las personas por este camino. El que las personas viajen este camino no es algo, como decía yo, fortuito, sino que es un trabajo, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer. Y que lo tenemos que hacer nosotros como gestores de experiencia, como diseñadores de experiencia, como gestores de innovación también, ¿no es cierto?, poder entender, bueno, cómo esta resistencia, ¿no es cierto?, la vamos gestionando y la vamos empujando para que los usuarios logren hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y en un segundo ámbito, respecto a lo que estaba mencionando ahora recién respecto al entender y activar, hay algo que también tiene un par de años ya, que tiene que ver con esto de la llamada paradoja de la elección que nos propone Barry Schwartz, que es, nosotros como usuarios cuando encontramos distintas o muchas posibilidades, ¿no es cierto? Cuando encontramos sistemas que son complejos, la verdad es que tendemos Barry Schwartz dice en su libro de la paradoja de la elección, tienden a pasar dos cosas. Uno, que nos inmovilizamos y no logramos nosotros tomar buenas decisiones. Y segundo, o decisiones rápidas. Y segundo, que cuando tomamos decisiones después no estamos seguros de que efectivamente la decisión que tomamos es la mejor. Entonces les pongo un siguiente ejemplo, que está ahí justamente esta señora que está comprando un vino ahí. Imagínense que nos invitan a una comida, ¿no es cierto?, importante, y nos dicen, oye, lleva un vino, por favor. Cuando lleguemos a ese instante donde estemos en la góndola, uno dice, se van a pensar los distintos tipos de vino y dice, bueno, ¿cuánta plata me quiero gastar en esto? Y después uno dice, bueno, pero ¿cuál se como que es un poco mejor que el otro? Quizás este tiene un mejor diseño, quizás este tiene como otro llamado. Entonces, el problema es que cuando tenemos demasiada capacidad, demasiada oferta y demasiados lugares donde hacer clic, la verdad es que nos cuesta tomar decisiones y se produce una movilización. Entonces, lo primero que nos va a pasar en el ejemplo del vino es que vamos a estar frente a la góndola y no vamos a saber qué elegir y qué llevar. Y lo segundo que dice Barry Schwartz que nos va a pasar es que una vez que tomemos el vino y digamos, este es el que vamos a llevar, ¿no es cierto?, de visita, llegamos a la caja y no vamos a estar seguros de que el que tomamos fue el correcto. Y vamos a empezar a decir, quizás era el otro que se veía bien. Entonces Barry Schwartz describe esto de que van a pasar estos dos momentos. Primero nos inmovilizamos y nos cuesta tomar decisiones ante una cantidad de estímulos. Y lo segundo es que cuando tomamos la decisión no estamos tan seguros de poder hacerlo. Esto pasa cuando tenemos demasiadas opciones y cuando tenemos muchas opciones. Entonces, ¿por qué comento esto también? Porque hoy día pasa mucho, y en un ámbito de la adopción, de que nos estamos encontrando con sistemas que son cada vez más complejos. ¿Okay? Hay una mucha cantidad de estímulos, hay mucha cantidad de cosas que uno puede hacer, y finalmente creemos que le estamos entregando libertad a las personas al entregarle mayor capacidad de hacer cosas, pero la verdad es que no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, inmovilizar y dejar a los usuarios, ¿no es cierto?, con una cantidad de cosas por hacer que no necesariamente tienen un orden estructurado y que no van a ayudar a que yo tome mejores y más rápidas decisiones, sino por el contrario, van a tender, ¿no es cierto?, a causar cierto tipo de confusión en parte de los usuarios. Este es un video que tiene un par de años ya, pero uno de mis favoritos por lejos, porque sirve muy bien para explicar de por qué, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, esta inmovilización de parte de los usuarios.
No sé si Álvaro o Pancho querían comentar algo, estaban ahí como... Sí, y esto, como les decíamos, es un comportamiento humano, ¿no? Creo que les pasa, así como Gustavo nos está haciendo el ejemplo de los vinos, nos pasa cuando estamos al frente de los cereales. Y es que tratamos de ver qué cereal siempre que vamos al supermercado, nos vamos a quedar allí y finalmente vamos a tomar el mismo. ¿Qué es lo que nos anima a ver que puede haber otra opción? ¿Qué es lo que nos anima a que, digamos, voy a ensayar este y al final me quedo con este? Entonces, son muchos elementos y lo hay que tener acá, como lo dice la paradoja de escoger, ¿no? En qué momento yo tengo un parálisis y digo, no, son demasiados temas para escoger. Yo necesito, como decimos acá en Colombia, malo conocido que bueno por conocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento yo necesito unas opciones muy claras? Y sabemos que cuando estamos en la parte de diseño de un producto, queremos meterle toda la información a la persona. Pero hasta donde las personas, todos nosotros, pues queremos una forma sencilla de dar unos pasos A, B y C. Y que en ocasiones puede llegar a ser en temas de usabilidad, y esto es muy importante, puede ir en contra. Y les doy el ejemplo de Amazon. Cuando uno ya está en la caja de registro, devolverse a nivel de usabilidad es súper complejo, que ya estamos metidos allí en la compra. Y empieza Amazon a hacer cosas que pueden llegar a ser ilógicas. Cuando uno ve un producto en Amazon y te dice que cuesta un libro $5 y abajo te pone que también lo encuentras usado por $3.50 o una compañía por $4, pues alguien de mercado puede decir, no, pero es ilógico. Pero para la persona es, bueno, tengo otra opción, pero casi la mayoría van a darle clic es al de Amazon, porque les da, obviamente, mucho más confianza. Entonces, ahí es donde empiezan a ver qué tipo de temas de decisión yo estoy tomando en ese momento, ¿no es cierto? Cómo yo sí confío. Y acá nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Que uno compra y no va a dar nombres de compañías, pero uno compra en Amazon y te puede llegar en Colombia, por ejemplo, está llegando a los 4 días, en cambio compra con una cadena nacional y te llega de pronto a los 10 días. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me lo envían de allá? Todo este tipo de temas empiezan las personas a sentir que hay mucha más confianza, ¿no es cierto? Entonces, son los que empiezan a sumar en esta adopción, ¿no? Buenísimo. Pancho, no sé si tenéis Sí, micrófono. buenísimo, ¿no? Yo tenía, se me vino a la mente todo el tema como en estos últimos meses ha cambiado un montón todo el tema del comportamiento de compra. Creo que ya no nos vamos mucho a las tiendas y este tema de poder seleccionar cosas tan simples, no sé, el otro día necesitaba yo comprar un router para mejorar mi conexión a internet. Y me voy a varios sitios, varios retail, y yo tenía un dato súper específico que era cuánta velocidad podía tener por cable y recorrí todos los sitios de tecnología y en súper poco los podía identificar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar esta información que es vital para poder tomar una decisión de compra? Es súper importante y te apalanca la opción, porque si yo no encontré el dato en esa tienda y comparé miles de routers, no voy a ir más a esa tienda porque no me da la información necesaria. Entonces, es como también investigamos y entendemos al usuario cuáles son las principales motivaciones para poder hacer una elección y no terminar como realmente tomé la decisión acertada, ¿cachai? Y muchas veces termina en un, ¿sabéis qué? Me llegó el producto y como decías tú también, Álvaro, acá también en Chile pasa que te llega un producto en 4 o 5 días y más encima no es el que necesitáis. Entonces, y para poder devolverlo, tenéis que tomar el riesgo de ir a la tienda porque los canales no son los apropiados dentro del contexto que está viviendo el país, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas, esas pequeñas como detalles que a lo mejor para el negocio son detalles, pero para el usuario son súper importantes. Entonces, esa es como la reflexión también al contexto cambiante que tenemos ahora. Buenísimo. Yo solamente quería agregar, porque hay otro ámbito de la paradoja que tiene que ver con la cantidad de estímulos que uno tiende a poner, sobre todo en los sitios web, en los home, ¿no es cierto?, en las aplicaciones, donde por lo general se llenan de estímulos comerciales, llenan de banners, llenan de cosas, ¿no es cierto?, que aterrizan. Y tomando el ejemplo de Pancho, digo, hay un usuario que está en la búsqueda de un producto particular con ciertas características. Todo este bombardeo, ¿no es cierto?, comercial, uno dice después, bueno, pero ¿por qué la gente no convierte? Estamos haciendo un banner y la verdad es que no convierten. ¿Por qué si le estamos tirando estímulos por todos lados no convierte? Y uno dice, como decía Pancho,
uno tiene que entender dónde está para el usuario, cuáles son las necesidades que tiene en ese minuto, porque la verdad es que cualquier otro tipo de opción que uno le ponga a ese usuario, la verdad es que no va a ser valiosa y no va a tener sentido en ese minuto. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo de los vinos, para cerrar la lámina, imagínense que nos invita alguien, no sé, que es súper importante, algún, no sé, nuestro jefe, ¿no es cierto?, nos invita a comer. Entonces uno dice, bueno, voy a tomar una decisión más o menos entre este orden de magnitud de dinero, este tipo de vino, y el resto de los vinos ya no son relevantes. ¿Ok? Entonces, los usuarios vamos pasando por distintas etapas de interacción, donde la relevancia de los estímulos y la cantidad de cosas que nosotros le queramos decir, la verdad es que dependen desde el usuario, no dependen desde cuál es el push comercial que queramos hacer. Por mucho, ahí Álvaro no va a entender la referencia, pero por mucho push que nos haga una caja en vino en ese minuto donde estamos tomando una decisión que tiene otro tipo ¿no es cierto?, de necesidad, la verdad es que va a ser cero la conversión de ese estímulo. ¿Ok? Ese es el foco. Y antes de preguntarse por qué la gente no está convirtiendo, es bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es ¿no es cierto?, el por qué de ese usuario está llegando a ese canal o está interactuando con ese producto o servicio en ese minuto? Porque si no lo entendemos, todo el resto va a ser, ¿no es cierto?, contaminación al momento de tomar una decisión. Claro, es más, Gustavo, y para contarte exactamente en ese ejemplo de vinos, me pasó cuando estaba en Santiago, ¿no? Y quería ir a un viñedo el fin de semana, y entonces ahí está, bueno, ¿a cuál voy, no? Y ese empieza a tener esos estímulos de, no, hay una casa con Chitoro, que hay publicidad por toda parte, pero por acá me dicen, no, no, pero espérate, hay unos viñedos que son orgánicos, y por eso como usuarios y como personas, empezamos a ver cuáles son esos criterios, ¿no es cierto? ¿Cuáles me recomiendan? Y te pueden llegar a decir, no, pero es que este ha ganado tantas estrellas y de pronto dicen, no, es que este tiene este tipo de cepa que es Carmenere, es el mejor acá. Y es allí donde nos vemos ante esta situación y se vuelve cada vez más un mundo complejo. Y les muestro, tal vez acá pueden verlo entre sus amigos. Si les pregunto, ¿quién de ustedes utiliza Google Fotos? Google Fotos es una aplicación y yo trabajando con Google en un proyecto de Google Fotos nos decía, no, es que es la mejor aplicación para fotos. Yo no lo utilizo. Y siempre que lo pregunto en las conferencias, hay 10 personas máximo, el 10%. Pero sí es un producto excelente. Y estábamos con el equipo de Google Fotos en Indonesia, donde no sabía, pero es una locura la utilización de Instagram en Yakarta. Y decían, pero si es la mejor, ¿por qué? Y entonces empezamos a ver también que empiezan a entrar el tema de los influenciadores, empiezan a entrar el tema de, no, si mis amigos lo utilizan, yo prefiero esto, si no, si a mí no me gustó una experiencia, entonces lo dejo de lado. Entonces, ¿cómo hacemos bajo este mundo también tan complejo, donde empiezan a llegar por diferentes vías todas las señales? Entonces, ¿cómo hago yo para realmente llegarle a la persona? Y eso entendiendo que hay diferentes perfiles, así como de pronto Gustavo va a querer ir a este tipo de viñedos, yo voy a querer de pronto explorar. De pronto Francisco va a ser mucho más clásico. Entonces, ¿cómo hago yo para tener ese tipo de perfiles y poderle llegar acertadamente con lo que él necesita? Tal vez yo no quiero ver cuántos premios han ganado afuera, tal vez quiero ver que sea algo mucho más orgánico. Entonces, allí es donde se vuelve con este abanico de posibilidades de entender muy bien qué queremos. Porque ahorita lo que está pasando es que yo voy y busco un producto y empieza a salirme la publicidad por toda parte del mismo producto y ya hay una saturación. Y digo, tal vez eso no es lo que yo quiera. No quiero que me manden o mensajes texto, no quiero que me llenen mi Instagram de esa publicidad. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo? Y eso es donde se vuelve complejo. Aquí donde vemos este menú que está mostrando Gustavo a la izquierda, si ustedes ven, cuando uno llega y pueden hacer el experimento, ¿no? Llegan a un restaurante, toman un menú, ¿no? Si hay muchos platos, empiezan a tener todo esto de que no saben qué pedir. Siempre hay unos restaurantes donde uno pide el mismo plato, ¿no es cierto? Y si ustedes cierran el menú, ¿no? Llaman al mesero y en el momento que llegue el mesero, vuelven a ver el menú, su mente va a darles la opción de, y si cambio de plato, y si veo otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar con el menos de información muy acertadamente a qué es lo que necesitan las personas? Buenísimo. No, solamente era para complementar el punto, esta lámina de punta anterior, de poder decir, con todo lo bonito y todo lo atractivo y complejo que se puede ver una oferta, ¿no es cierto?, de un café como la de la derecha, no tenéis múltiples opciones. Tomar una decisión de compra acaba de ser más complejo. Y va a pasar un poco, ¿no es cierto?, lo que decía Barry Schwartz. Es decir, yo primero voy a inmovilizar porque no voy a tener claridad de más o menos qué es cada una de las cosas. Y después
voy a quedar con la sensación de que quizás otro que también había escogido también puede ser mucho más bueno. En cambio, en el ejemplo de la izquierda, obviamente es mucho más fácil tomar una decisión de compra, y hay algo que no está explícito, pero lo dijo Álvaro, hay una diferencia entre las características de los productos, ¿no es cierto? Entonces yo sé que finalmente el expreso, o alguna vez ya tengo ese conocimiento dentro de la cabeza y algo mucho más asumido. Entonces, no es como cuando uno, por ejemplo, compra sushi, y a mí me pasa, yo creo que les pasa a todos, que tiene que anotar, ¿no es cierto?, cómo se llaman cada uno de los sushi que está pidiendo y cada una de las cositas que está pidiendo, porque es un lenguaje que es nuevo y no es natural. En cambio, cuando ya hay un lenguaje natural, cuando ya las cosas, cuando llega un menú, imagínense, estamos en otro país y llegamos y nos encontramos con estas dos cafeterías, obviamente tomar una decisión de compra va a ser mucho más fácil tomarlo del lado izquierdo, ¿ok? Porque ya hay un conocimiento que está explícito, ya está dentro del usuario, y podemos relacionar, ¿no es cierto?, como las funcionalidades o capacidades dentro de cada una de esas cosas que están en la pantalla. No sé, Pancho, antes de entrar al Menti, si hay alguna pregunta ahí de la audiencia que tú crees que... Está en mute. Sorry, nos pasa comúnmente que estamos en mute y termináis hablando solo. Sí, hay una pregunta interesante que dice Rubén Riquelme, que en los tiempos de ahora, donde la mayoría de las cosas se compran por internet y la gente, por lo menos acá en Chile, nos comenta, no lee mucho. Entonces, no está viendo bien los atributos de los productos, etcétera, los servicios. Él nos pregunta qué herramientas nos da la digitalización digital, más allá de las redes sociales, como para lograr llamar la atención de nuestros posibles clientes. Y acá el ejemplo Disculpa. que el ejemplo que yo siempre doy de esto de la gente no lee mucho y cada vez más las generaciones que quieren algo mucho más rápido, es cuando uno va y compra un producto que no está todavía, ya está llegando en Latinoamérica, en Chile y Colombia, que es IKEA. Hagamos referencia a los productos no solamente digitales, sino vámonos a la base de productos que son en físico. Cuando uno compra un producto como IKEA y uno ve el manual de cómo ensamblar, la mayoría de gente lo vamos a ver sencillo, pero aquí también hay un tema cultural. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a pasar de lo general al detalle. Y les doy este ejemplo, es cuando uno compra un tipo de mueble para ensamblar tipo IKEA, la mayoría de latinos va a empezar primero a armarlo, ¿no? Y después se dar cuenta que faltó una parte y que cómo sería ese paso a paso. Si nos vamos a esto mismo en países como Gran Bretaña y en Norteamérica pasa que va del detalle a lo general. Entonces van a sacar todo el listado de cuáles son las partes y van a empezar paso uno, paso dos. Son formas de pensamiento que tenemos. ¿Y qué se hace? Que obviamente las personas sí, no leemos mucho y las personas necesitamos una información muy certera. El tipo de texto que yo estoy utilizando. Si yo entro una vez más en el ejemplo de los viñedos que hablábamos con Gustavo, y yo me meto al sitio web y empiezo a ver desde un error de ortografía o desde un error entre una foto y lo que dice el texto, para mí ya pierde credibilidad. Y es todos los elementos que yo le puedo llegar a dar en el poco momento que tengo, cómo ser certeros, el tipo de lenguaje que yo utilizo, el tipo de imágenes. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de banca. Pero, por ejemplo, con Citibank, cuando veíamos un tema de préstamos, el equipo de mercadeo le había dado por poner fotos de números, fotos abstractas, y cuando estábamos con las personas, pues el momento de pedir un crédito hipotecario, el momento de pedir un préstamo, es un tema que genera un estrés. Y decíamos, bueno, entonces hay que cambiar el tipo de fotografía, una fotografía de personas que estén con la familia, de personas que estén mucho más calmadas. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que pensarlos. Y en esta época de digitalización no es mandemos solamente puros mensajes texto, mandemos información X y empieza uno a bombardear, sino cómo yo utilizo ese pequeño momento para llegarle mejor a la persona con el perfil que realmente va a esperar recibir información. Buenísimo. Yo solamente para complementar la respuesta, hay un paradigma, hay un mito de que la gente no lee en digital en la web, pero la gente sí lee. Y la gente lee de acuerdo al contexto, al contenido y al canal donde lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, para una respuesta, imagínense que tenemos una empresa, somos clientes de una empresa de telefonía y tenemos internet con ellos y nos queremos cambiar. Probablemente la primera vez que yo vaya a cotizar al otro lado, voy a tratar de comparar lo que tengo hoy día con lo que me ofrecen. El resto de la información no va a ser relevante.
Probablemente cuando ya haya tomado la decisión, lo que me importe va a ser cuándo va a llegar, ¿no es cierto?, mi nuevo teléfono, cuándo se va a ejecutar la portabilidad, y empiezan a aparecer distintas preguntas respecto al ciclo de vida. Entonces, lo que sí la gente no hace es que la gente no lee todo al mismo tiempo. La gente no lee todo lo que tú le quieras decir. La gente va a leer tratando de encontrar la respuesta, ¿no es cierto?, de el momento en la necesidad en la que está. Entonces, creo que ese paradigma de que la gente no lee tiene que ver con que la gente no lee las cosas que no son relevantes en ese contexto de uso, ¿no es cierto? Y creo que sí va a ser importante entender, de vuelta, lo que hablamos al principio, entender muy bien cuáles son las necesidades de cada uno de los usuarios en qué momento del ciclo de vida. Eso es clave. Entonces, esto de que la gente no lee es un súper paradigma de que si la gente no está leyendo es porque no le estás diciendo nada relevante. Y esa relevancia tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto?, de los usuarios en ese minuto de relación y en ese contexto. Entonces, probablemente si la persona esté navegando desde el móvil, desde el transporte público a su casa en la tarde porque vio un teléfono, ¿no es cierto?, en una gigantografía, obviamente la cantidad de información y calidad de información tiene que ver con, bueno, cómo le hago atractivo ese teléfono. No es necesario decirle cuánto me voy a demorar en despachárselo, o cuánto, es como el tipo de ejemplo que doy yo, que hoy día las automotoras, por ejemplo, ponen una foto de Instagram, un auto que me encanta, hago clic y al tiro me aparece un formulario, ¿no es cierto?, de contacto para que me llamen. Yo lo que no quiero es que me llamen, yo quiero enamorarme del auto. Estoy recién en la primera cita, ni siquiera he conocido el auto, y me están pidiendo datos. Entonces, ojo con la relevancia del contexto, ojo con la relevancia del canal y sobre todo el contenido, porque el contenido es el que marca, ¿no es cierto?, el que los usuarios puedan leer o no. Avancemos. Pancho, si quería ir, por favor, Buenísimo. ingresen, ¿no es cierto?, a menti.com tenemos una actividad, una pequeña pregunta. Ingresen al sitio y ingresen también el código que sería el 159-410-2 para comenzar esta pequeña actividad. Vamos a esperar un minuto para que la gente entre. No es necesario que entre el 100% de las personas. 159-410-2. De acá les tenemos una pregunta que dice, ¿por qué creen ustedes que cuando compramos un microondas nuevo, lanzamos lejos el manual de uso, vuela, ¿no es cierto?, por nuestra casa, y comenzamos el tiro a usarlo, y nos arrojamos sobre el uso, ¿no es cierto?, inmediatamente? Hay tres opciones. Es una pregunta un poco capciosa, pero es un poco para poder generar la conversación. Ya tenemos una buena cantidad de respuestas ahí. Vamos, casi 50. No sé, Pancho, si querí, o Álvaro, si quieren. Es una pregunta capciosa, tiene mucho. No hay preguntas buenas o respuestas malas o buenas. Pero hay varios condimentos y lógicas, ¿no es cierto?, de interacción que están detrás de cada una de estas cosas que hacemos como usuarios. Sí, si vemos acá, muchos responden la parte de patrones reconocibles, ¿no?, y consistentes. Y digamos que eso nos pasa mucho, y por eso pusimos el ejemplo del microondas, ¿no? De cómo yo llego y ya trato de encontrar de qué me acuerdo de cómo funciona el tiempo. Pasa a los que utilizamos iPhone o los que utilizan Android, ¿no? Se mete uno al otro celular y uno ya dice, no, yo no lo entiendo. Ahorita alguien en las preguntas o comentarios ponía el tema de Microsoft al lado del tema de Google, ¿no? Como los que nos habituamos tal vez a utilizar Google nos parece súper sencillo la parte de correos, la parte de cómo utiliza uno toda la plataforma, mientras que los que utilizan Outlook. Entonces aquí hay un tema, obviamente, de esos patrones que se repiten y que yo ya sé que funciona de esta forma y me tengo confianza, ¿no? Digamos que es donde la mayoría de personas están respondiendo. Buenísimo. Sí, solamente para complementar, porque es un poco lo que vamos a conversar en lo que se viene, pero básicamente los usuarios esperamos patrones que sean reconocibles, que sean consistentes, ¿cierto? Entonces,
Voy a volver a la presentación porque aquí avanzamos y les pongo el ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, siempre le doy este ejemplo también a los alumnos de la universidad. Imagínense que pasó la pandemia y vamos al centro de Santiago y encontramos un edificio, ¿no es cierto?, donde necesitamos llegar a una oficina y encontramos este ascensor, imagínense un hotel. Entonces, nosotros como usuarios probablemente ya tenemos desarrollado una hipótesis de cómo funciona este sistema. Entonces, probablemente lo que vamos a hacer, yo creo que toda la audiencia va a estar de acuerdo, nos vamos a acercar, ¿no es cierto?, a este elemento que está acá, vamos a apretar el botón de subir y esperaremos, ¿no es cierto?, que se abran las puertas, nosotros vamos a entrar y después vamos a seleccionar el piso donde queremos ir y probablemente vamos a poder llegar. Y es un edificio donde nunca hemos estado y es un sistema en el que nunca hemos interactuado. ¿Pero por qué logramos llegar ahí? Porque finalmente este sistema funciona muy parecido a otros sistemas que hemos utilizado anteriormente. Entonces, la primera vez que utilizamos entramos a un edificio donde uno marca el piso primero al que quiere ir y el sistema te dice cuál es el número o el ascensor que uno tiene que tomar, la primera vez que nos interactuamos con ese sistema, probablemente nos equivoquemos. Y probablemente nos pasa de que a veces nos subimos al ascensor y alguien se sube con cara un poco como de confundido y uno se da cuenta que la persona no tiene idea de cómo funciona el sistema. Entonces, acá hay un cambio de paradigma importante, pero el mensaje es, los usuarios cuando encontramos patrones reconocibles como este botoncito, estas puertas, que hay un piso, etcétera, nos arrojamos sobre esa interacción, ¿ok? Es Entonces, más, Gustavo, solamente para añadir en el tema del ascensor, y nos pasa, y es que si tenemos una reunión a las 8 de la mañana y estamos llegando a las 7:57, allá abajo, no faltan muchos de nosotros que vamos a hundir 2, 3 veces el botón de subida, ¿sí? Pensando que el ascensor va a bajar mucho más rápido porque lo estamos haciendo 2, 3 veces. Y eso es un comportamiento que es totalmente no racional, porque así seamos ingenieros, así sepamos que el computador es de última edición y que va a bajar en el tiempo que realmente baja, pues le vamos a dar varias veces el apretar ese botón. Entonces, es ese tipo también de comportamiento donde se vuelve complejo, ¿no? Sí, Donald Norman, que es uno de los padres, ¿no es cierto?, de la usabilidad, tiene varios ejemplos para ello, donde hay uno que a mí me encanta, que dice, hay gente que, por ejemplo, cuando quiere calentar el horno, lo pone a máxima temperatura y después lo baja a la temperatura que estaba esperando, pensando de que el horno se va a calentar más rápido y va a llegar a la temperatura que uno quiere de manera más rápida. Y la verdad es que no es así. Pero como usuario desarrollamos esos paradigmas, me encantan los paradigmas de poder, tenemos hipótesis de cómo funciona el mundo. Y esas hipótesis son las que empiezan a modular, ¿no es cierto?, la interacción. De hecho, por eso le puse el ejemplo del microondas. Probablemente nadie de los que estamos acá en la audiencia tenemos exactamente ese microondas, pero todos vamos a ser capaces de poder describir, por ejemplo, cómo calentar un plato 2 minutos. O vamos a desarrollar una hipótesis, ¿no es cierto? Vamos a decir, bueno, hay unos números, hay un start, hay cosas que se nos parecen comunes. Entonces, es por eso que cuando nosotros compramos un microondas nuevo, lanzamos lejos o queda en la caja, ¿no es cierto?, el manual, porque encontramos patrones reconocibles. ¿Cuándo vamos a buscar el manual? Cuando armamos el mueble al revés, cuando el microondas no logra hacer lo que nosotros queramos que haga, cuando uno se queda con la cuestión, no funciona, o cuando te compraste una aspiradora y no supiste hacerla andar, ahí uno como que vuelve, ¿no es cierto?, de manera repentina a sacar el manual de la caja y se pone a investigar, ¿no es cierto?, el cómo se hace. Pero, ¿por qué uno se arroja? Porque uno encuentra patrones y porque uno se desarrolla, ¿no es cierto?, o uno está constantemente viendo cuáles son las cosas que pasan. No así, que también otro ejemplo que les doy, que voy a decir, cuando uno hace esta pregunta de qué es lo que está acá, le hago un spoiler, pero básicamente es una lámpara, ¿no es cierto?, que me compré hace un par de años, y la verdad es que la gente no la reconoce también como una lámpara. A veces la gente dice, no, suena como un ventilador, o parece algo como un adorno. ¿Por qué? Porque los patrones, porque la forma que tiene este elemento, ¿no es cierto?, no representa efectivamente la forma de una lámpara. Cuando las cosas no parecen ser lo que son, cuando las cosas no tienen patrones reconocibles, cuando llegamos a un aeropuerto, no sé, en otro país, o viajamos y no sabemos cómo accionar la llave del baño, es porque existen otros patrones y porque existen otros elementos, ¿no es cierto?, que afectan, obviamente, la adopción y afectan, ¿no es cierto?, la manera en que nosotros nos relacionamos con el sistema. Pancho, si querías explicar La ley de Jacobs. la ley de Jacobs. Buenísimo. Bueno, esta ley de Jacobs lo que principalmente nos
habla, nos trata de traer a nuestra mente, es que probablemente los usuarios van a pasar más tiempo revisando otros sitios que el tuyo. O sea, vamos a estar, los usuarios destinan su tiempo o su atención a productos que lo acompañen en su día a día, que ya tienen una adopción trabajada, que ya llevan tiempo, que ya tienen como, no sé, hay muchas personas que tal vez en la mañana se despiertan, lo primero que hacen es revisar su WhatsApp, revisan su Instagram, revisan su LinkedIn si tienen alguna noticia. Entonces, toda esta experiencia y todos estos patrones que estas grandes aplicaciones o sitios que ya están adoptados en el día a día de los usuarios, ellos van a querer vivir la misma experiencia tal vez en sus sitios o aplicaciones. Me refiero a los sitios o aplicaciones que ustedes puedan desarrollar, a ustedes, la audiencia. Entonces, de eso trata la ley de Jacob. O sea, cómo nosotros podemos acercarnos y tomar distintos patrones que ya están familiarizados con los usuarios para poder generar mayor adopción. Es mirar al lado, no es mirar ni copiar, sino que es aprovechar, identificar cuáles son estos patrones que podrían servir para nuestros productos. Buenísimo. Acá hay me encanta un ejemplo que es, imagínense que somos una empresa de servicios, donde una vez al mes los usuarios llegan y nos pagan la cuenta. Entonces ingresan a la aplicación, ¿no es cierto? Y pagan la cuenta. Pero esto lo hacen solamente una vez al mes. Eso quiere decir que el resto, y probablemente se demoren 10 minutos en hacerlo. Entonces, el resto del tiempo, de todo el mes, de todos los días, las semanas, ¿no es cierto?, del mes, están probablemente interactuando con otros servicios. Estén interactuando con las redes sociales, como decía Pancho, estén interactuando con otros tipos de aplicaciones. Entonces, cuando llegan una vez al mes, por 10 minutos a tu aplicación, a hacer algo súper particular, obviamente van a esperar que las cosas se comporten de manera como están en otros lados, ¿no es cierto? Yo espero que la puerta, que el ascensor, ¿no es cierto?, de esa, volviendo al ejemplo anterior, el ascensor funcione de la misma manera, que tenga botones, que funcione al menos estructuralmente, ¿no es cierto?, en la misma lógica relacional. No significa que sea igual, ¿no es cierto? Significa que tiene que parecer, al menos, de alguna manera, la interacción tiene que ser similar, la interacción tiene que ser, ¿no es cierto?, de alguna manera como mayor, de manera, ¿cómo decirlo?, de manera donde uno puede hacer relaciones, ¿no es cierto?, entre, como el ejemplo del microondas, donde yo veo ciertos estímulos y logro entender que las cosas funcionan de cierta manera. Y hay otra cosa que es relevante, si queréis, Pancho, también ilústranos. Buenísimo, bacán. Claro, en relación aún con todo el ley de Jacob, de cómo la gente pasa mucho tiempo dentro de otros ecosistemas digitales y no nuestros productos, hay un contexto de relación digital, donde nosotros hablamos de competidores directos, que son, si podía avanzar más, que son, por ejemplo, un ejemplo banca, podría decir cuáles son nuestros competidores directos si fuéramos un banco y que queremos desarrollar una nueva aplicación de banca o un nuevo banco. Esto sería nuestro competidor directo, que los usuarios ya tienen relación con ellos y si nosotros queremos entrar deberíamos estudiar cuáles son sus comportamientos, cómo se realizan las transferencias. Como decía Gustavo, no podemos llegar con un cambio tan extremo porque los usuarios probablemente van a tener barreras para poder hacer la tarea o para poder lograr sus cometidos. Luego están los competidores de experiencia, que son que tienen algún tipo de similitud en los servicios, pero están marcando tendencia en cómo se hacen las cosas. Entonces, no sé, competidores ahí como Corner, Jobmatch, Uber, que están generando nuevas formas de relacionamiento y que los usuarios lo están adoptando muy fácilmente porque son sencillos, porque están en el contexto adecuado, porque hicieron estudios de cuáles son realmente sus usuarios y cuál es el valor percibido que tienen sus productos. Entonces, se empiezan se podría decir, los usuarios esperan que esa misma experiencia las pueda tener una aplicación de la banca. Y luego... Sí, perdón, Pancho, solo para complementar que es muy importante lo que decía en el sentido de que estas expectativas de los usuarios transgreden, ¿no es cierto?, los distintos como ámbitos. Entonces, antes pasaba mucho de que si estoy trabajando solamente en banca, miro qué es lo que está haciendo la banca del frente y voy copiando o traigo un referente de afuera, pero finalmente como usuarios, como decía la ley de Jacob, estamos utilizando otros servicios día a día, nuestras expectativas están creciendo también. Entonces, típica pregunta que aparece es, oye, ¿por qué las fotos de Instagram cargan tan rápido y, por ejemplo, la aplicación de tal, no sé, servicio no es tan rápida?
o por qué es tan fácil hacer un cambio de medio de pago acá y no es tan fácil quizás hacerlo en otro que debiese sí tenerlo. Entonces, esas expectativas están de alguna manera levantando mucho la vara respecto a cuáles son las expectativas que tenemos como usuarios, ¿cierto? Dale, Pancho, perdón. Y finalmente, todo lo que es competidores perceptuales, que lo llamamos las interfaces del día a día. Y finalmente tenemos competidores súper grandes, que nosotros tenemos una relación muy grande con ellos. O sea, Netflix, Instagram, Spotify, Facebook son cosas que nos acompañan todos los días, que trabajamos con ellos, que nos divertimos con ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar que esas expectativas que yo tengo, como decía Gustavo, que las imágenes carguen rápido? ¿Por qué en Spotify, me recomienda listas? ¿Por qué Spotify me puede recomendar en base a todo mi comportamiento? Y no sé, el banco, ¿por qué no me puede recomendar un ahorro cuando sabe que yo tengo un ingreso mayor? ¿O cómo yo puedo ir transportando estos patrones de interacción a los servicios como por ejemplo un banco? Entonces, las expectativas están creciendo, los usuarios cada vez están más demandantes y quieren tener las funcionalidades que están en otros ámbitos dentro de sus aplicaciones del día a día o productos digitales. Y acá digamos, para complementar este modelo que es muy interesante de esas expectativas, lo estamos viendo y les doy el ejemplo de uno de los unicornios latinoamericanos, que es Nubank, que empezó en Brasil, luego pasa a México, ya está llegando a Colombia, que muy próximamente va a estar llegando a Chile. Y este banco 100% digital empieza a entender esas necesidades, así como cuando entramos a una interfaz de Netflix y nos recomienda, o como bien lo decía ahorita Francisco, Spotify, que puede detectar hasta qué tanto es mi conexión a internet para ver qué tipo digamos, de audio puedo yo enviar. Y lo que hace Nubank es entender esto a nivel no solamente del servicio como banco, que ya empiezan a ver esas necesidades líquidas y esas expectativas, sino qué tipo también hasta de interfaz. Entonces, cómo estamos acostumbrados a que tengamos una interfaz y no se vuelve, como bien lo decía Gustavo, en que como todos los bancos funcionan así, entonces yo también debería funcionar así. Y Nubank, que ya tiene más de 5 millones de clientes, pues se da cuenta de este tipo de temas. Y es que las personas ya tenemos son aplicaciones donde abrimos una u otra y ya para nosotros es normal hacerle un tracking a un pedido de domicilio. Ya no es que como pasa que de pronto haga un pedido y no veamos en un mapa dónde va el pedido. Ya eso para nosotros no es un wow, sino que ya es algo básico de lo que yo necesito que una interfaz tenga. ¿Vale? Buenísimo. Y por último, para complementar eso, hay ciertas lógicas que hoy día, volviendo a lo que decíamos antes, decir, bueno, ¿cómo hacemos claro con los usuarios? ¿Cómo somos honestos? ¿Cómo explicamos las cosas? Y hay ciertas lógicas que vienen sobre todo del mundo desde los juegos, ¿no es cierto? Que permiten traérselas y poder decir, bueno, ¿cómo les vamos explicando a los usuarios cuáles son las cosas que tienen que hacer? ¿Cómo yo entro a una aplicación, ¿no es cierto? Y los primeros minutos no los dedico a tirarle un banner comercial, sino que lo dedico a hacer que el usuario aprenda a utilizar el sistema. Es decir, lo llevo de la mano, ¿no es cierto?, en esta lógica que se llama como onboarding, que es tal como lo hace una aerolínea, ¿no es cierto?, que hoy día, desde que uno entra al aeropuerto, trata de, lo que quiere hacer la aerolínea es dejarte sentado listo para poder volar. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿no es cierto?, con cada uno de estos sistemas que diseñamos, en el sentido de que llevamos al usuario de la mano, le damos indicaciones, le damos instrucciones, avanza hasta este lugar, ten esto disponible, ¿no es cierto?, espera en este lugar y después aborda cuando yo te lo diga. Esas cosas son lógicas que debiésemos, ¿no es cierto?, siempre aplicar para poder potenciar la adopción. Entonces, acá le vamos a poner un poquito de chala para poder alcanzar a cerrar y abrir un poco las preguntas, pero básicamente, en resumen, los usuarios, ¿no es cierto?, cuando utilizan un sistema, dicen, bueno, lo uso porque me es útil y me ayuda a cumplir una tarea, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablemos de adopción, tiene que ver también con esa percepción de valor, ¿no es cierto? Yo como usuario utilizo, ¿no es cierto?, volviendo al ejemplo del cuchillo, lo uso porque me es útil y me ha sido útil y me ayuda a cumplir una tarea específica. Algo que suena una sentencia muy simple, la verdad es que es compleja, y es compleja lograr cierta adopción. Porque al revés, dice, no lo uso porque me resulta poco útil y si no funciona, lo hago en otro lugar. Entonces, aquí quiero ir con esto, que cuando nosotros
hacemos de repente preguntas, como la que vamos a hacer en un minuto, sobre ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, si es que yo te quito mañana una aplicación, te quito mañana un objeto? La verdad es que la gente a veces, cuando uno le hace una pregunta tan dura como esa, decir, bueno, pero ¿qué te pasa si es que mañana yo te saco la aplicación que diseñé? Y la gente dice, es que no me importa porque lo hago en otro lugar. La verdad es que hay una pista ahí, y no es algo que sea malo, es una pregunta que es muy buena hacer, porque te permite entender qué está detrás, ¿no es cierto? ¿Qué está detrás de esa adopción? ¿Por qué la gente no está usando? Creo que acá el mensaje principal de esta conversación que hemos tenido es, vamos a preguntar a la gente, vamos a identificar, veamos qué ciertos patrones, ¿no es cierto?, pasan para poder entender por qué utilizan o no utilizan, ¿no es cierto?, los sistemas. Les tenemos un ejercicio, un ejemplo acá. Volvemos, Pancho, y al Menti. Les voy a compartir el link en el chat también porque hubieron varias personas que no pudieron ingresar en el anterior, así que les voy a escribir el código también para que lo copien y lo peguen en perfecto. Ahí los dejé en el chat para que puedan ingresar. Buenísimo. La URL y el código del... Entonces, acá la pregunta es solamente un ejercicio, y si estuviéramos haciéndolo de manera ardua a nivel de investigación, ¿no es cierto?, tendríamos que buscar una audiencia adecuada, y esto es solamente un ejercicio que nos va a permitir entender, o solamente darle un ejemplo a ustedes de qué tipo de preguntas pueden hacer para poder identificar, ¿no es cierto?, de una determinada audiencia, cuál es el valor percibido de un producto. ¿Okay? Esperemos ahí que contesten un par y lo conversamos. Ojo que esto no es un ejercicio que quiere enjuiciar, ¿no es cierto?, a las herramientas que tenemos ahí presentes, solamente para que elegimos estas tres para que exista una especie de divergencia, ¿no es cierto?, respecto al qué tan decepcionados se sentirían, porque hoy día, al parecer, WhatsApp está resolviendo muchas más cosas para los usuarios. ¿Okay? Imagínense que nos saquen WhatsApp. Dale. Es más, los resultados sí nos muestran y les contamos. En este momento estamos trabajando un proyecto con Facebook a nivel global donde estamos y va muy acorde a lo que están respondiendo. Estamos viendo las personas, obviamente, cómo se están pasando de Facebook, ¿sí?, a otras plataformas para la parte de compra. Y estamos viendo que se están pasando hasta Instagram, pero mayormente hacia WhatsApp. Y lo que estamos ahorita es viendo de qué forma la publicidad, pues no debería entonces estar tan allá en Facebook, sino moverse a este tipo de herramienta como WhatsApp. Y es que este movimiento lo estamos dando en forma natural. Hace unos 4 años, por ejemplo, en Asia, estaban dándolo hacia WeChat y empezamos a ver allá, sobre todo en los jóvenes, que tenían WhatsApp y WeChat, porque el WhatsApp ya estaban cansados de estos grupos de familia, etcétera, y entonces tenían el WeChat que era más para sus amigos. Lo de Facebook también, como ya los jóvenes no quieren ver que pone la foto y postea por allá la tía y postea por allá todo el mundo, sino que empiezan a emigrar a esto, ¿no? Digamos que esto es un reflejo también de lo que está sucediendo. Buenísimo. Esto insisto, solamente un ejercicio ilustrativo para que la audiencia pueda darse cuenta de ¿cómo se llama? Ahí están haciendo unos dibujitos en la pantalla. No sé cómo se logran sacar eso. Bueno, pero ya volveremos. Entonces, hay gente que se siente muy decepcionada, por ejemplo, si le quitan WhatsApp. ¿Por qué? Básicamente, yo interpretaría, si estuviéramos haciendo esto como con un rigor de research, podríamos entender de que hay tantas conexiones y hay tantas conversaciones que se dan en WhatsApp que finalmente perder la herramienta significaría poder hacerlo por otro lado. Estar llamándose por teléfono, estar volviendo a utilizar otro sistema, quizá instalar otra nueva aplicación. Entonces, cuando los usuarios te responden eso, ese es el punto que quiero hacer, no solamente te están diciendo que hay un valor explícito que está en esto, sino que, por otro lado, hay una necesidad ¿no es cierto?, de que quizás hay un esfuerzo o hay otra herramienta que está resolviendo o que resolvería no de la mejor manera o no tan bien como lo hace WhatsApp. Entonces, si nos tuviéramos que cambiar de herramienta, quizás hay que bajar la aplicación, hay que inscribirse, hay que mandarle los contactos, hay que cambiar, hay que perder todos los grupos, como decía Álvaro, y cuando pase eso, efectivamente hay una visión del valor percibido que tiene, de qué es lo que soluciona para mí como usuario,
esa herramienta que obviamente funciona y genera un diferencial, ¿no es cierto?, en la usabilidad. Estoy dando de borrar ese. Ahí está, buenísimo. Buenísimo. Tenía un poco con el toque de ver la raya en la pantalla. Entonces, cuando hablemos finalmente de adopción, van a haber una serie de indicadores, ¿no es cierto?, que nosotros también podemos medir, y esto también se lo dejamos a la audiencia, ¿no es cierto?, para que lo puedan revisar. Y hablamos de adopción no solamente cuando los usuarios utilicen el sistema, ¿no es cierto?, sino también cuando los usuarios, como dice acá en relacionamiento, miden el valor, entiendan la satisfacción, o nosotros podemos entender la satisfacción relacional y transaccional, es decir, bueno, si les duele mucho que WhatsApp, o sea, si es muy doloroso quitarle, por ejemplo, WhatsApp a los usuarios, tú decís, bueno, ¿qué hay detrás de esa aceleración? ¿Qué hay detrás de esa satisfacción relacional que hoy día existe? Es decir, ¿qué está resolviendo que finalmente hoy día los usuarios dicen que la verdad es que no podrían vivir sin él? Entonces están los indicadores de comportamiento, indicadores de relacionamiento y también obviamente los indicadores de impacto en el negocio. Puedes decir, bueno, al final del día queremos que los usuarios utilicen, ¿no es cierto?, nuestros servicios y sistemas porque obviamente genera beneficio, tanto a los usuarios, ¿no es cierto?, como a las empresas. Y recién ahí, en esa triada, ¿no es cierto?, podemos hablar de la adopción. No sé, Álvaro o Fran, si quieren hacer algún comentario. No, está correcto. No, estaba perfecto. Sí, eso es. Buenísimo. No sé si aquí Buenísimo. tenemos los últimos minutos, quizás entre unos 5 o 8 10 minutos, minutos. Pancho. 5, 8 minutos. Buenísimo. Excelente. Entonces les voy a contar un poco sobre, no podemos mostrar muchas cosas por temas contractuales y de confidencialidad, pero finalmente es contarle un poco dentro de una industria que es súper importante acá en Chile y de qué manera nosotros hemos tenido algunos desafíos de adopción digital. Hace poco tiempo, yo creo que hace unos 5 meses ya he estado trabajando en un caso de adopción digital, o sea, bueno, de un proyecto digitales con fuerte foco en la adopción. Dentro de la minería hemos tenido hartos desafíos de adopción y creo que está en línea con todo lo que hemos conversado ahora, sobre todo con los cambios de comportamiento de los usuarios. Tenemos gente que trabaja en minería que lleva 15 años haciendo las cosas, o sea, de una misma manera, siempre tienen una rutina ya construida y cuando nosotros empezamos a diseñar o empezamos a trabajar nuevos productos que le hacen cambiar la forma de hacer las cosas, empiezan las barreras, es que si no está la información que yo te pido, no lo voy a usar. Y son súper explícitos y los usuarios cada vez más son más exquisitos y te dicen, honestamente, no me gusta tu aplicación, no lo voy a usar. Entonces, aquí está todo en línea con lo que hemos conversado ahora, de cómo nosotros nos acercamos a los usuarios, cómo vemos el contexto donde se desarrollan todos estos productos y finalmente cómo llegamos en el equilibrio que recién comentaba Gustavo, de ver y medir todo lo que es adopción con esta mirada de triada. O sea, primero vemos el contexto, el comportamiento de los usuarios, vemos cuándo, qué y cómo ellos necesitan obtener esta información y también siempre teniendo en consideración el impacto en el negocio que va a tener. Porque muchas veces los usuarios nos piden alguna funcionalidad, algún tipo de herramienta nueva, pero cuando nosotros hacemos una bajada más específica y no sé, en estos proyectos casi siempre trabajamos en metodologías ágiles, donde tenemos un product owner que tiene que velar por el cumplimiento de metas de negocio y también por los usuarios, a veces no tiene el impacto que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces también parte de la opción es poder modular esta experiencia para que tenga un impacto en estos 3 ámbitos que hablaba Gustavo. Y en términos del producto, hicimos una serie de dashboards que investigamos el contexto del usuario, logramos destrabar la adopción, utilizamos esta herramienta que Gustavo lo mostró y que también lo hicimos en el ejemplo, de qué pasaría si nosotros les quitábamos las cosas o herramientas que nosotros que pusimos a disposición de ellos, y desde unas primeras semanas que fue, la verdad que me encantaría que me quitaran la herramienta porque no le veo uso o porque no está mostrando lo que realmente yo necesito, pasamos a me disgustaría o me molestaría que me la quitaras. ¿Por qué?
porque hicimos una co-creación junto a ellos, trabajamos en conjunto, ellos fueron los que casi nos mostraron qué información tener, lo diseñamos en conjunto, lo iteramos, lo investigamos, empatizamos con ellos, y finalmente cuando ellos empezaron a ver la herramienta ya con una iteración, destrabamos la adopción y logramos llegar a buen camino. Entonces eso es como en resumen la importancia de poder estudiar el contexto y los usuarios, entender qué cosas habilitan estos productos, entender cuándo, cómo y dónde se va a mostrar y cómo estas herramientas o productos o servicios se enganchan en las rutinas diarias de las personas, y como punto final la medición y poder tener planes de acción para poder destrabar y poder generar la adopción que nosotros queremos. Eso es como Buenísimo, a grandes Pancho. rasgos para el tiempo. No, solamente complementar que sobre todo los que preguntaban sobre el tema de la resistencia al cambio, obviamente en minería hay un tema bien importante porque finalmente la manera en que se ha trabajado en minería o la digitalización de minería está pasando durante el último año recién. Entonces hay muchos usuarios que llevan muchos años se hacen las cosas de una manera determinada. Y creo que meter esta lógica de adopción es la que ha permitido, ¿no es cierto?, poder trabajar de mejor manera. Y lo segundo es lo que decía Pancho, puede sonar un poco incómodo, un poco violento incluso, ir a preguntarle a los usuarios qué te pasaría si tú acabas de hacer una inversión, hiciste una aplicación, hiciste un sistema, y le preguntas a los usuarios qué te pasa si es que no puedes utilizar más esta aplicación o te la saco, y los usuarios te dicen, no me importaría. Es un tema que puede ser chocante, y a veces uno es malo yendo a sacar feedback de los usuarios. ¿Por qué? Porque puede que te van a decir cosas negativas, ¿no es cierto? Pero por el contrario, ir a preguntar tempranamente cuál es el valor percibido, qué es lo que puedo mejorar, cómo puedo mejorar la adopción, eso es lo que hay que hacer. Ese es el llamado, finalmente un mindset. Es decir, no hago la inversión en tecnología y después voy a ver si esto se adopta o no, sino que es mientras hago la inversión, voy generando una lógica de adopción que me permitan a mí cumplir los objetivos de negocio, porque finalmente si los usuarios no utilizan los sistemas, el objetivo de negocio no se cumple. ¿Sí? No puedes dejar a los usuarios hacia el final, hacia la cola, por así decirlo, del proceso. Tienes que considerarlo desde el minuto 1. Y eso es un poco lo que nos estaba contando Pancho ahí. Sí, no sé, Álvaro, sí. Ahí no solamente el último tema para complementar, que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener un producto súper robusto para poder poner en los usuarios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para poder equivocarnos y equivocarnos barato. Hacemos diseño, hacemos prototipos que tomen 1 o 2 días, y con eso ir con los usuarios y poder validar y poder entender bien si es que entrega el valor que nosotros pensamos. Entonces, es como equivóquense barato y eso. Buenísimo. Bueno, les queríamos contar, no mostramos, como bien lo decía Gustavo, por temas de confidencialidad no podemos mostrar clientes o proyectos, pero voy a contarles un poco sobre los casos financieros, que son varios que hemos trabajado. Primero vamos a empezar por algo que desde hace, fue más o menos en el 2003, 2004, estábamos trabajando con un cliente que es uno de los bancos más importantes en Norteamérica. Y la pregunta era, ¿por qué la gente se resistía tanto, una vez más, a este cambio y, por ejemplo, a no tener, digamos, los recibos, poderlos uno simplemente pagarlos por internet y que quedaran en correo? Eso fue 2003 y les digo, la misma situación hemos tenido año tras año hasta este año. Y uno de los temas que nosotros mostrábamos era, en los países de Latinoamérica, pasa muy a menudo que la persona va a decir, yo quisiera tener un recibo en físico, porque el día que van a cortar la luz o el día que me van a quitar el internet, la electricidad, voy a mostrar que hice el pago, ¿no? Y para este banco era muy complejo porque decía, pero es que estamos dando un salto, ¿no es cierto? Y claro, ese salto en algunas partes del mundo sucede mucho más fácil o, digámoslo así, tiene una adopción mucho más temprana. Uno de los casos más sonados en el tema del efectivo es un país como Suecia. Se dice que menos del 10% de los suecos utilizan efectivo. Es un país donde fue el segundo en poner el cajero automático en los años 60. Es un país que todo está volcado hacia la parte digital de la utilización, perdón, del efectivo. Pero aún así tienen sus desafíos, y alguien por acá hacía un comentario sobre las personas adultas mayores, y yo leía en un artículo como en Suecia una persona de 75 años decía que él prefería no pagar el vino
con tarjeta porque no quería que el gobierno supiera cuánto estaba tomando de licor. Y es que no quiero dejar rastro, ¿no es cierto? Pero es menos del 10%. Muy diferente en países, por ejemplo, como México, como Colombia, donde el uso de efectivo es súper problemático, porque es muy costoso el uso del efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mover a las personas hacia esa digitalización? ¿Cómo lo hizo Suecia? Les doy un ejemplo. Ellos alguna vez, viendo el tema de la gente cuando iba a sacar créditos hipotecarios, pues son momentos, digamos, no de angustia, pero la gente se está endeudando por muchos años en algo que ellos quisieran, que es un hogar. ¿Qué crearon? Crearon unos bancos donde cuando uno iba a pedir el crédito hipotecario, era más como un Starbucks, era un café donde pedías un macchiato, donde pedías una galletita, donde estabas hablando sobre tu futuro, porque encontraron que esa era la mejor forma de asesorar a esta persona, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que ver también la complejidad de los bancos, cómo se ha vuelto que muchos obviamente lo ven como este no es mi aliado, este está por allá, ellos ganan dinero, ¿no? Yo viví 10 años en Canadá donde desde hace más de 15 años el envío de dinero era tan sencillo que era por correo electrónico. Quiere decir que si yo quiero mandarle dinero a Gustavo, simplemente desde mi banco yo le mando dinero por correo, y eso pasa en todo Canadá. Yo le mando correo por dinero, le mando $100. Gustavo recibe un correo donde dice te acaban de mandar $100 y Gustavo le da clic a ver a qué banco él quiere meter su dinero. Entonces, esta forma es mucho más sencilla que lo que pasa en muchos países latinoamericanos, que cuando vamos a enviar dinero necesitamos tener el DNI, el número de identidad, mejor dicho, la foto, y empiezan a haber tantos pasos que las personas se van metiendo en esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que allí lo importante es ver de qué forma podemos ir un paso adelante para darle confianza. En el sector financiero, trabajando con los bancos más importantes en Latinoamérica, desde acá, desde la región, nos dábamos casos que mostraba Gustavo en las necesidades líquidas, ¿no? Si una persona le queremos dar servicios desde la banca, pues necesitamos saber qué tipo de servicios está, digamos, utilizando en otras industrias. Entonces, trabajando, por ejemplo, lo que es banca privada, pues nos íbamos hasta estudiar la TAM que da digamos, en su sala VIP, ¿no? Entonces, como por ejemplo en Santiago, cuando uno va a hacer inmigración, pues si entra por la sala VIP, la fila es diferente. Y ese tipo de temas, ¿cómo lo podemos utilizar en banca? ¿Qué tipo de servicios se le puede dar a estas personas que tengan banca privada? Lo hicimos también ahorita con un banco donde estamos viendo toda la parte de quejas y reclamos. ¿De qué forma las personas pueden llegar a ejercer un reclamo? Y ahí viene la parte de digitalización. Y es, ¿será que todo tiene que venir en una app? ¿O será que tiene que haber un soporte? ¿Será que tiene que haber una línea telefónica? Entonces, un ejemplo de esto es Airbnb, que tomábamos como referente. Cuando los que hemos utilizado Airbnb, resulta que cuando nosotros tenemos un problema, llegamos a un apartamento en Viña y resultó que ese apartamento no era como yo lo quería o las llaves no llegaron, yo me meto a la aplicación y lo que hace Airbnb es que hay una red, una comunidad, que a los 5 minutos máximo ya he recibido 3 respuestas de la red de ayuda. Lo que hace esta red de ayuda es que ellos no son empleados de Airbnb, pero ellos van a una biblioteca donde están todo lo de preguntas frecuentes y hacen un copy-paste y me mandan la respuesta. Y ellos dentro de la comunidad lo que hacen es que van ganando, ¿no es cierto?, como estrellas según la ayuda que estoy dando, ¿sí? Claro, a las 2 horas alguien de Airbnb me puede enviar un mensaje a decirme cuál fue mi problema, etcétera. Pero eso es una red de ayuda que llega instantánea. Entonces, tomamos este ejemplo de Airbnb y lo estamos poniendo en la industria financiera. ¿Qué pasa cuando yo tengo un problema? Porque cuando todos tenemos un problema, pues la forma de solucionarlo son diversas. Yo puedo llegar y llamar a Gustavo y decirle, mira, este banco no me está dando el saldo, ¿qué hago? Puedo llamar a mis padres, puedo llamar a cualquier persona. Entonces, ¿cómo hago yo una red de apoyo? Y aquí es muy importante y por eso cuando estábamos usando, Francisco, lo de las necesidades y expectativas líquidas, es que yo puedo tener como referencia de otras industrias.
No es porque los bancos no lo hagan que yo no puedo hacerlo. Y como nosotros tomamos ejemplos de Airbnb y hemos visto cómo podemos adoptarlo a esto. Entonces, ¿qué creamos? Se crea una comunidad que está ayudando a solucionar algunos problemas con experiencias propias, etcétera. Y ahí podemos tomar también estas personas que cuando yo tenga una necesidad, pues empiecen a ayudarme a ver cómo soluciono esto. Entonces, digamos que esto es muy importante y es que en la industria financiera, los que han escuchado un poco los datos, se dice que más o menos en el 2030, el 70% de los bancos van a acabarse, ¿sí? Como institución. Pero obviamente las necesidades financieras, pues las vamos a seguir teniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita los bancos están ante ese desafío porque ya las grandes compañías de tecnología, pues se meten en esto. Facebook ya se metió en banca, Google ya se metió en banca. Cuando decimos en banca es que con Facebook, por ejemplo, trabajando en Perú, en ver de qué forma ellos pueden llegar a gestionar préstamos, ¿no es cierto? Entonces, cada vez lo que necesitamos nosotros es cómo yo me financio. Y allí hay algo muy importante, los que quieren o quisieran estudiar un poco más lo del comportamiento humano, hay una metodología que se llama Jobs to be Done y es realmente qué es lo que yo quiero, ¿sí? Tal vez yo no quiero un dinero para comprar una casa, sino que yo quiero tal vez un hogar para vivir con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente estoy buscando? Y eso del Jobs to be Done nos va a ayudar a qué? A que una vez más diseñemos más asertivamente. Entendamos que la persona, cuando a ustedes les llega un extracto bancario, a todos nos pasa, la forma en que llega el extracto bancario, pues hay veces muy complejo de leerlo, es muy complejo de entender cuál es este impuesto, por qué me quitaron esto, cuando hacemos una transacción internacional, entonces, ¿de qué forma yo puedo desde diseñar el extracto? Y para terminar con este ejemplo de finanzas, les cuento un caso muy famoso y es del Banco de América, Bank of America en Estados Unidos. Se dio cuenta que en algún momento, ustedes saben que el sistema americano todavía utiliza muchos cheques. La gente cuando escribía el cheque, pues escribir los centavos era algo engorroso, ¿no? Querían escribir $124.93, había que escribir 124,93. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si hacemos que las personas puedan redondear la cifra? En vez de poner $124.93, pueden poner $125 y 7 centavos se les va a ir a una cuenta de ahorro y en diciembre se les devuelve la plata que durante el año han redondeado. Lo que empezó a hacer las personas es que no solamente redondeaban a 125 y se ganaban 7 centavos que lo ponían en una cuenta de ahorro, sino que lo empezaban a redondear a 130 y eran $5,07 y de pronto dijeron, no, pues voy a poner ahí 180, otro dijo, no, 200 y empezaron a redondear hacia arriba porque ellos era como una alcancía, ¿no es cierto? Como un ahorro. ¿Y qué hace? Pues que gana el banco porque el banco va a tener el dinero y gana la persona porque al final de año va a recibir un dinero que no tenía pensado. Entonces, digamos que acá este ejemplo nos muestra lo importante una vez más de ese entendimiento de esas personas. ¿Qué es lo que realmente necesitan? Ese jobs to be done. Entonces cierro con este caso financiero y ya, puedes seguir, Gustavo. Buenísimo. Hay un par de preguntas que queremos dejar ahí para el cierre, pero básicamente, como cierre y resumen, entonces la adopción se logra cruzando, ¿no es cierto?, este valor percibido, es decir, como decía Álvaro recién, ¿qué resuelve para mí? ¿Cuál es el trabajo que hace? ¿Cuál es el job to be done? Considerando lógicas de usabilidad y habilitando el uso y generando beneficio a las personas, ¿no es cierto? Finalmente los usuarios cuando utilizamos un servicio, cuando nos metemos ¿no es cierto?, a interactuar con un sistema, queremos lograr un beneficio, lo hacemos porque tenemos una motivación, ¿no es cierto? Y en esta tríada de, ¿no es cierto?, de hablar de el valor percibido, la usabilidad, ¿no es cierto?, y este beneficio, se logra la adopción. Y como decía al principio de la conversación, la adopción no tiene que ser una tarea, ¿no es cierto?, al final de la etapa de desarrollo del producto, sino que es algo que se produce constantemente. Hay una imagen que a mí me encanta, que es parte del equipo, que la trabajamos hace un par de años, que es una señora que está ahí en la Plaza de la Ciudadanía, que nos estaba ayudando a través de un test de usabilidad de una aplicación que estábamos haciendo para un producto muy masivo. Fuimos con ese tipo de usuarios, porque finalmente lo que estamos diseñando apuntaba para ellos. Entonces, no tenía sentido diseñar esto en 4 paredes, ¿no es cierto?, pensando en cuáles son las posibilidades
digitalización del servicio y pensar en distintas interacciones, sino lo que hicimos fue al revés. Partamos con los usuarios, partamos con prototipos, como decía Pancho, partamos con lógicas simples para poder recibir feedback. A veces las personas entienden las cosas de otra manera. A veces las personas tienden, no nos damos cuenta de cómo esperan que funcionen los microondas hasta que se compren uno. De la misma manera, si estamos diseñando una aplicación, si estamos diseñando algo que es para las personas, ¿no es cierto? Tenemos que estar cerca de las personas. Y ese es uno de los principales mensajes también como de cierre. No sé, Álvaro o Pancho, si tienen alguna recomendación final, algún punto particular, Sí, uno o dos tips. Yo quiero dejarles digamos, tres puntos claves a tener en cuenta en todo esto que hemos hablado hoy de adopción. El primero es, como bien lo decía Francisco, lo que se llama prototipar, ¿no es cierto? Equivocarse muchas veces, pero tempranamente. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Por eso necesitan hacer muchos prototipos y prototipos rápidos. Y es equivocarse muchas veces, pero tempranamente. El segundo punto es algo que llamamos polinización cruzada y es cómo yo busco referentes en otras industrias, en otras ciencias. ¿Sí? Un ejemplo de polinización cruzada es cómo el velcro existe y es cuando uno se dieron cuenta que cuando uno se mete a la hierba se le pegaban estas cositas al pantalón y empezaban a analizar eso y eso es polinización cruzada de otro tema que es biología. Entonces, polinización cruzada es muy importante en esto y es ver otros referentes. Y el tercero, que lo hemos insistido durante todo este taller, es el diseño centrado en las personas. Y más allá de centrado en las personas, y ahorita lo vamos a ver más adelante con una recomendación que les vamos a mostrar qué va a pasar durante este mes o el próximo, y es lo que llama diseño centrado en la vida. Entonces, cada vez más con esta pandemia, las personas se han dado cuenta lo frágil que es la vida y que más allá del yo como persona es mi comunidad. Entonces, lo que llamamos diseño centrado en todas las personas, ¿no? Esos son como los tres puntos que quería dejarles. Pancho, ¿algún...? No, buenísimo. Yo creo que lo hemos dicho todo. Es para o sea, diseñar centrado en las personas, empatizar, entender el contexto en donde se desarrollan nuestros productos, tener una mirada amplia de hacia dónde queremos llegar y cómo nuestros usuarios se relacionan con eso. Así que eso, es como lo mismo, equivóquense temprano, prototipeen mucho, testeen mucho, acérquense a sus usuarios, conózcanlo, empaticen con ellos y así van a poder lograr una mejor adopción, teniendo en consideración lo que ellos necesitan y cuáles son los dolores que tienen en su día a día. Buenísimo. No, por mi lado solamente destacar que por qué les mostramos esto de Mihaly Csikszentmihalyi, por qué les mostramos toda esta como más teoría, es porque finalmente no se tiene que sobresimplificar la relación que uno genera con los usuarios, ¿ok? Aquí los usuarios tenemos expectativas que todos los días van a ir creciendo, nos relacionamos con sistemas que cada día nos muestran cosas nuevas, nuestras expectativas están creciendo y tenemos que, esto de estar escuchando a los usuarios no puede ser algo que pasa al principio del proyecto o pasa al final cuando ya está todo incendiado, sino que es algo que está constantemente pasando y que la adopción, por otro lado, no es un resultado, sino de vuelta es un proceso, es algo que se gestiona, es algo que ayuda, ¿no es cierto?, a las organizaciones a ir llevando a los usuarios de la mano para que se logren los objetivos de negocio, los objetivos comerciales, los objetivos de satisfacción, ¿no es cierto?, de los sistemas para que los usuarios logren interactuar. No sé si hay algún tipo de pregunta, si tenemos ahí... Sí, aquí hay unas preguntas, Gustavo, Buenísimo. si quieres vamos contestando en estos minutos. Bueno, se habla un poco de cómo se evalúa ese valor percibido, ¿no? Digamos que acá es muy importante entender que hay lo que se llama una investigación cualitativa y por eso se utiliza muchas técnicas que vienen de las ciencias sociales, lo que se llama etnografía, ¿sí? Y obviamente hay estudios cuantitativos, pero acá lo importante es entender a profundidad. Primero, entender a profundidad es no solamente hacer esas entrevistas, es lo que ahorita nos mostraba Gustavo de uno estar allá en el contexto, ¿no? Ver la persona cuando está utilizando esta aplicación es cuando realmente pues tiene una necesidad, ¿no es cierto? Es entender muy bien la persona por qué la utiliza, qué es lo que realmente quiere, qué necesidad quiere solucionar. Entonces, por eso utilizan muchas técnicas. Pueden ser diarios digitales, por ejemplo. Con WhatsApp les pedimos que
tomen fotos en el momento que tengan una necesidad X o que vayamos haciéndole un seguimiento. Entonces hay muchas técnicas para eso. Hay un libro que se los voy a poner en el chat que se llama 101 métodos de diseño, donde muestra muchas de las técnicas que podemos utilizar. Digamos que no solamente son entrevistas, es hacer un estudio, digamos, muy detallado, muy de ir a ver exactamente las personas qué es lo que están utilizando. Y en ocasiones hay temas, y les cuento, que parecerían que no tienen nada que ver con el producto. Y les doy un ejemplo de un proyecto que hice en Chile con la industria farmacéutica. Y era, en base a la pirámide, encontrar unas personas que tenían diálisis. Y cuando entendíamos las personas cuál era esa necesidad, por ejemplo, de alguien en Santiago, de base de la pirámide, de viajar allá a Viña, a ir a ver a su artista favorito, encontrar todo este mundo de temas alrededor, nos hace entender la idiosincrasia, la cultura, el poder llegar de pronto con un producto y un servicio que sea mucho más certero. Entonces, mucho de esto viene de ciencias sociales y de estudios etnográficos, ¿no? Esa es la respuesta. Buenísimo. No sé si hay otra pregunta, Pancho, ahí para que contestemos, abordemos. Está en mute. Sí, Bueno, estaba revisando el chat. sí, hay una pregunta acá, si quieren, una se las voy a dejar a ustedes dos de Chile, que hablan un poco más sobre qué buenos ejemplos hay en qué industrias en la parte digital en Chile, ¿no? Si hay alguna industria o algunos ejemplos buenos que están haciendo un buen trabajo de adopción. Y mientras tanto, si quieren, yo les respondo esta que habla más sobre este tema de los bancos, ¿no? ¿Cómo van a cambiar ese negocio? ¿Y cómo están cambiando ese negocio los bancos? Es que los bancos se están acercando ya a los servicios que nosotros utilizamos. Porque recuerden que ahorita no es como hace 40, 50 años que alguien compraba un carro y era porque necesitaba tener un carro para transportarse. Ahorita las nuevas generaciones yo necesito es un servicio. Entonces se ponen en duda si compran o no un carro porque necesitan es un transporte en común. Se ponen en duda si compro un apartamento o yo empiezo a rentar. Y entonces los bancos también están llegándole no solamente al consumidor final, sino a las empresas que ofrecen esos servicios. ¿Cómo se relacionan para al final entregar un servicio? Entonces, Gustavo, Francisco, los dejo con la pregunta que decían de qué industria en Chile. Yo particularmente, hay que ser cuidadoso y responsable con la respuesta, más allá de hablar de una marca particular. Creo que lo que está pasando a nivel del mundo de finanzas, bueno, con los new banks que van a empezar a llegar, con las empresas que están trabajando en inversiones, por ejemplo, que están simplificando los productos, que están simplificando el acceso, que están simplificando y de alguna manera trabajando desde cero digitalmente. Es decir, no son procesos que están digitalizando como grandes corporaciones, sino que son empresas que están haciendo nativas digitales. Creo que ahí hay un camino que está muy bueno, porque no solamente se están tomando en serio la tecnología como un habilitador de experiencia, sino que están poniendo mucho foco en cómo cuentan historias, en cómo simplifican el lenguaje y cómo de manera honesta logran resultados y logran que las personas ingresen a esos servicios. Hay una corredora de inversiones que salió hace un par de años, que le ha ido muy bien en el mercado, que apunta, creo yo, de tener una oferta muy simplificada y tener un lenguaje muy claro, ¿okay? Han logrado generar confianza. Y eso es difícil, porque finalmente uno dice, bueno, quiero hacer inversiones, uno puede entrar en un loop eterno de qué significa que me va a contactar alguien, que tengo que levantar esto, que tengo un documento. Y acá llega una organización que dice, mira, lo único que tienes que hacer es responder un par de preguntas, hacer un depósito de inversión y yo te voy explicando en el proceso todo lo que va pasando hacia adelante. Creo que esos nuevos players que están jugando a simplificar el lenguaje, a lograr tomarse en serio lo que significa el explicarle a los usuarios cómo tienen que ir avanzando por los servicios, son los que hoy día están liderando, básicamente, o están poniendo estas expectativas que hablábamos hace un par de minutos con las láminas, están poniendo las expectativas, ¿no es cierto?, una barrera más alta. No sé, Pancho, si queréis complementar algo. Sí, o sea, yo por mi lado creo que unos buenos ejemplos han sido todas estas nuevas startups y servicios de shopping, de personal shopping que han salido así como en estos últimos meses, han sido muy fuertes, pero recalco más que la usabilidad, es como ellos han diseñado un servicio en base al contexto del usuario. A veces tenemos algunos llamados más molestos que otros,
pero en sí están preocupados de cada uno de los puntos de contacto que nosotros tenemos con ellos. No sé, desde que un producto no está disponible, que te mandan opciones, que está todo súper bien estudiado, los puntos de contacto que tiene el usuario con el servicio. Yo creo que hacia allá deberíamos ir apuntando en términos como de producto digital, más que hablar solamente de la usabilidad y la experiencia de usuario, que lo veo que ya es como parte de la base de lo que necesitan los usuarios. Entonces, eso. Buenísimo. Creo que estamos ya en tiempo, quedan 3 minutos. Si queremos la próxima diapositiva, exacto, solo invitarlos. Nosotros cada año sacamos las tendencias globales que llamamos Fjord Trends. Este año acaban digamos, estamos haciendo apenas, vamos a hacer el lanzamiento, ¿no? En Chile, en la región, dentro de las próximas semanas. Estar muy atento a las Fjord Trends, donde vamos a mostrar este año, pues, qué nos depara, ¿no? Digamos que las tendencias que hicimos el año pasado las sacamos en enero, febrero, y cuando estuvo la pandemia tuvimos una actualización de esas tendencias. Entonces, muy importante estar al tanto. Vamos a dejarles nuestros correos también por si cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto nos pueden seguir en LinkedIn o nos pueden mandar un correo y bueno, espero que esto haya sido de agrado para todos. Sí, buenísimo. Yo solamente agradecerle, Álvaro, a Francisco el tiempo. Ha sido una conversa interesante. Se hace corto también en este espacio de tiempo, poder hablar cosas tan interesantes en poco tiempo. Así que nada, quedamos súper agradecidos. Ojo, para todos los que están preguntando, que mañana van a estar todos los workshops que se han estado dando ya de manera on demand, para que los puedan ver nuevamente en www.creerycrear.cl. Así que, buenísimo. Le agradezco, Álvaro. Yo sé que Álvaro está dorante en Colombia, así que le tocó madrugar, pero tiene muy buen café para poder soportar ese problema. Exacto, Gustavo. No, muchas gracias. Que tengan buen verano allá. Francisco, gracias también igualmente. Buenísimo, que esté muy bien. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias, que esté muy bien.